Encontré el anuncio de la casa casi por casualidad. Estaba buscando un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad para mudarme, harto del ruido y del caos urbano que me carcomía los nervios. En un tablón virtual de propiedades, entre ofertas comunes y precios inalcanzables, apareció una opción que me llamó la atención de inmediato: la casa de las viudas de los gatos. El nombre sonaba tan siniestro como intrigante. La fotografía de la fachada mostraba un viejo portón de madera medio carcomido y una pintura deslavada. Aún así, el precio era ridículamente bajo para el tamaño de la propiedad. Sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero, ¿quién soy yo para resistirme a una ganga? Después de llamar al número que figuraba en el anuncio, coordiné una visita. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un agente inmobiliario que sonaba demasiado ansioso por concretar la venta. Me dijo que la casa llevaba mucho tiempo deshabitada, que tenía ciertos rumores a su alrededor, pero que todo se resumía a supersticiones. «Es una casa vieja, ¿sabe? La gente inventa historias», dijo con un tono de voz que intentaba sonar despreocupado. «Solo necesita algunas reparaciones, nada más. Programamos la visita para la tarde siguiente». Hice un viaje de 1 hora y media, saliendo de la ciudad por carreteras secundarias llenas de baches hasta llegar a un camino de tierra rodeado de árboles. Al final de esa vereda, divisaba la estructura de la casa, una vieja construcción de 2 pisos con tejas maltratadas, paredes encaladas que se descascaraban y un jardín frontal lleno de maleza. El letrero colgaba torcido en la cerca: «En venta». El agente inmobiliario me esperaba con las llaves en la mano, un hombre de gesto nervioso que se frotaba las palmas sudorosas contra los bolsillos de su pantalón. Intercambiamos unas pocas palabras antes de que me abriera la puerta principal, la cual crujió con un lamento casi humano. Un olor a polvo añejo y humedad me golpeó de inmediato. Me cubrí la nariz con la manga, avanzando con cautela hacia el vestíbulo. El interior conservaba cierto aire señorial, a pesar de la podredumbre. Techos altos, escaleras de madera con un barandal tallado, un ventanal que daba al patio trasero y dejaba pasar rayos de sol dorados. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me resultaba opresivo, como si la casa misma respirara, o esperara algo de mí. Por las esquinas y rincones más oscuros, me parecía ver sombras que se movían, pero la razón me decía que no era más que el juego de la luz con el polvo en el aire. Mientras caminaba tras el agente por las habitaciones, noté un detalle peculiar. En los zócalos y las molduras había relieves con formas que, a primera vista, parecían simples adornos florales. Pero al fijarme mejor, distinguí cabezas de gato esculpidas, con ojos alargados y bigotes grabados en la madera. Resultaba extraño, casi macabro, ver tantas efigies felinas entrelazadas en la ornamentación. El antiguo dueño tenía cierta obsesión con los gatos, comentó el agente, como si leyera mis pensamientos. O, bueno, con las historias sobre ellos. Algo folclórico, supongo. Aunque me sorprendió esta decoración, el precio seguía atrayéndome demasiado. Traté de no darle importancia. El recorrido duró apenas media hora, suficiente para comprobar que había muchas reparaciones por hacer: goteras, cables eléctricos obsoletos, ventanas rotas. Aún así, nada que no pudiera remediarse con algo de inversión. La idea de tener tanto espacio, un terreno amplio y la posibilidad de restaurar un lugar con historia me ilusionaba. Además, me gustaba el silencio del lugar, esa calma apartada del bullicio de la ciudad. El agente, sin perder tiempo, sacó los papeles, esperando mi firma. Ante mi expresión de duda, me soltó un argumento definitivo. La gente de la región cree en cuentos viejos, hablan de viudas y gatos fantasmales, pero créame, son puras leyendas. Si usted no es supersticioso, esta casa será una joya. La verdad, no creía en fantasmas. Me intrigaba la historia detrás de ese lugar, y supuse que podría ser un tema fascinante para contar a mis amigos. Al final, firmé. Con un apretón de manos, me convertí en el nuevo propietario de la casa maldita, o al menos así la llamaban algunos. Nada me preparó para lo que vendría después.
En el momento en que crucé la puerta finalizado el papeleo, sentí una especie de escalofrío. No era frío real, sino una corriente invisible, como si la casa me diera la bienvenida a su manera. Tragué saliva y me repetí a mí mismo que todo era producto de mi imaginación. Pero si algo he aprendido en este lugar, es que hay fuerzas que superan lo que llamamos lógica. Aquella noche regresé a mi departamento temporal para empacar mis cosas. El pensamiento de mudarme definitivamente a la vieja casa me provocaba una mezcla de emoción y recelo. Dormí inquieto, con sueños difusos donde los maullidos de gatos resonaban en pasillos interminables. Desperté cansado, pero decidido. Estaba a punto de adentrarme en un capítulo completamente nuevo de mi vida, y no había vuelta atrás. Me mudé con pocas pertenencias. Un colchón, un escritorio, algunas cajas de libros y ropa. La casa parecía tragar mis objetos, dejándolos casi insignificantes en medio de los amplios espacios polvorientos. El techo alto y las paredes con grietas me hacían sentir pequeño, como si fuese un invitado en un lugar que pertenecía a otro tiempo. De día, la luz se filtraba por las ventanas rotas, proyectando haces de polvo en suspensión. El silencio era tan abrumador que hasta mi respiración sonaba demasiado fuerte. A ratos, percibía crujidos en la madera del piso, pero trataba de racionalizarlo. Era una casa vieja, con vigas que se dilatan y contraen, nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me susurraba que no estaba solo. Comencé a limpiar el vestíbulo y la cocina, acumulando montones de hojas secas y telarañas. Mientras tanto, me fijaba en los detalles que antes había pasado por alto. En ciertos corredores encontré pequeñas huellas de gato marcadas en el polvo, aunque no tenía evidencia de que un animal viviese allí. Recorrí cada habitación con escoba y trapos, asomándome a los armarios y detrás de las puertas, intentando encontrar alguna pista de roedores o gatos. Nada, ni ratas, ni gatos, ni murciélagos, solo silencio. La primera noche en la casa la pasé en un saco de dormir en el suelo del dormitorio principal. Aún no tenía mi cama instalada. El viento soplaba con fuerza y hacía que los árboles del jardín rozaran las ventanas con un sonido áspero, casi como uñas arañando el cristal. Me costó conciliar el sueño, porque no podía dejar de escuchar leves golpeteos contra las paredes. Tal vez ramas, pensé, o quizás tuberías antiguas. Pero, por momentos, me llegaba la sensación de que alguien se movía afuera, rodeando la casa con pasos amortiguados. Me repetía que era una impresión mía, producto del cansancio y la sugestión. Cuando finalmente logré dormirme, tuve un sueño perturbador. Estaba en un pasillo interminable, con puertas alineadas a cada lado. Cada puerta se abría por sí sola, y de cada una salía un gato negro, que se quedaba mirando hacia mí con ojos amarillos relucientes. En el sueño, yo avanzaba sin poder detenerme, mientras cientos de gatos me observaban en silencio. Desperté sudando, con el corazón latiendo frenéticamente. Me levanté y fui directo a la cocina, donde apenas tenía una jarra de agua y algunas tazas. Bebí un vaso tratando de calmar mi ansiedad. La cocina estaba aún más fría que el dormitorio, y no pude evitar sentir que un par de ojos invisibles me seguían. «No hay nada aquí», me dije. «No hay nada». Pero esa frase se fue volviendo hueca en mi cabeza. A la mañana siguiente, abrí las ventanas para ventilar la casa. El aire fresco y la luz matinal me devolvieron un poco de serenidad. Me dediqué a seguir limpiando y planificar reparaciones. Revisé la instalación eléctrica y vi que necesitaba un electricista. Lo anoté en mi lista mental. Después de almorzar un emparedado, decidí explorar el jardín trasero para ver el estado del terreno. Los hierbajos me llegaban hasta la cintura, y había un extraño silencio allí, roto solo por las chicharras. A lo lejos, vi un cobertizo medio hundido, con las puertas desencajadas. Me acerqué con cuidado. Dentro encontré herramientas oxidadas, un par de sillas rotas y varias cajas de madera apiladas. Algunas estaban vacías, otras contenían recipientes de barro polvorientos y utensilios de cocina viejísimos.
En un rincón, descubrí un montón de revistas y recortes de periódico amarillentos. Uno de los titulares decía algo como «Nueva desaparición en la casa de las viudas de los gatos». Mi corazón dio un vuelco al leer el nombre del lugar donde ahora vivía. Acomodé el recorte en mis manos y leí la breve nota. Mencionaba a una mujer que había visitado la casa y jamás regresó. No había más detalles. Volví a la casa con el recorte, sintiendo un hormigueo en la nuca. Dejé el trozo de papel sobre la mesa y me senté un momento para asimilarlo. Podía ser un artículo viejo, un caso de hace décadas o simplemente un rumor sensacionalista. Pero, fuera lo que fuese, algo me decía que no debía ignorarlo. Anoté mentalmente buscar más información, quizá en la biblioteca local o hablando con vecinos. Por ahora, tendría que conformarme con la intriga. Ya entrada la tarde, instalé la cama y parte de mi ropa en el armario principal. El cuarto se sentía algo menos hostil con mis cosas en él. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. En un momento dado, mientras guardaba camisetas, noté un reflejo en el espejo de la puerta del armario. Un par de ojos brillantes a mi espalda, a la altura del piso. Me giré de inmediato, pero no había nada. Ni un gato, ni un reflejo de luz. Solo el cuarto vacío. Me quedé mirándolo un instante, tratando de calmar mi respiración. Sería la primera de muchas veces en que vería esos ojos inexistentes, pero aquel día, solo me repetí que mi imaginación estaba hiperactiva. No sabía que, en realidad, esos destellos felinos eran un anuncio de lo que vendría. El día siguiente amaneció nublado, con un viento cortante que hacía silbar las ventanas. Me puse a revisar minuciosamente las puertas y cerciorarme de que no estuvieran tan deterioradas. La puerta trasera, que daba al patio, se movía con cada ráfaga y producía un chirrido molesto. Coloqué una toalla enrollada para evitar que golpeara el marco. Mientras hacía eso, un sonido de un maullido largo y lastimero llegó a mis oídos. Me ericé al instante. Observé por la ventana, pero no vi nada. Ni un solo gato rondando el jardín. Salí para explorar, pensando que algún gato callejero podría haber entrado. Revisé entre los arbustos, llamando con un ps, ps, sin éxito. Volví adentro y continué la limpieza, pero el maullido se repitió un par de veces más, siempre lejano, como si viniera de fuera pero no pudiera ubicarlo con precisión. Terminé cada tarea con la inquietud de saber que un gato invisible rondaba la propiedad. O al menos, eso suponía. Cuando llegó la noche, me preparé algo de cenar con los pocos víveres que tenía. Comí frente a una vela, porque la luz eléctrica era tenue y parpadeaba en ocasiones. Parecía un lugar sacado de otra época. Poco después, mientras leía un libro en la sala principal, escuché de nuevo ese maullido, esta vez más agudo, como un grito de auxilio. Me levanté de un salto, dejando caer el libro al piso. Abrí la puerta principal y me asomé. El viento helado me golpeó, removiendo mi cabello y agitando las ramas de los árboles. No vi nada, excepto la oscuridad del camino. Cerré la puerta, pero el maullido se escuchó de nuevo, dentro de la casa. Me recorrí cada cuarto con una linterna, llamando al gato, porque si de veras estuviera atrapado, quería ayudarlo a salir. Al final terminé en el sótano, un lugar al que no había bajado antes. Lo hallé tras un panel de madera corredizo cerca de la escalera principal. Descendí por unos peldaños gastados y húmedos, con la linterna temblando en mi mano. El sótano olía a moho y encierro. Los muros estaban manchados de humedad y había un par de estanterías con libros viejos y cajas polvorientas. Me quedé quieto, escuchando. Ni un solo ruido, ni maullidos, ni ruidos de roedores. Silencio total. Inspeccioné el sótano unos minutos, sin encontrar nada vivo. Sin embargo, en un rincón del suelo, noté unas marcas circulares, como si alguien hubiera dibujado símbolos con tiza o carbón hacía mucho tiempo. Intenté apartar los escombros para verlos mejor, pero se deshicieron al tacto,
dejando apenas rastros de su forma original. Aquello me produjo un escalofrío, pero no quise pensar demasiado. Subí de nuevo, cerré el panel y traté de dormir, aunque con mucha dificultad. A medianoche me despertó el sonido de algo golpeando el exterior de mi ventana. Encendí la lámpara de la mesita de noche, sintiendo el corazón en la garganta. El golpe se repitió 2 veces, seco, como si algo arañara el cristal. Quité la cortina de un tirón, esperando ver tal vez ramas, pero lo que vi me heló la sangre. La silueta borrosa de un gato negro parado en el alféizar externo, con los ojos fijos en mí. Parpadeé atónito y en un instante, el gato había desaparecido. Solo quedó la impresión de sus huellas en la humedad del cristal. No pude conciliar el sueño nuevamente. Me quedé en la cama, con las sábanas hasta la barbilla, escuchando cómo el viento soplaba a ratos y, en otros momentos, parecía que algo más se arrastraba por los corredores. A la mañana siguiente, estaba exhausto y con ojeras, pero decidí que no podía seguir en la ignorancia. Tomé mi chaqueta y caminé carretera abajo, buscando alguna casa cercana, deseando encontrar un vecino que me contara algo más de la historia de este lugar. Tras caminar unos 15 minutos, llegué a una pequeña granja donde vivía un hombre mayor. Sus campos rodeaban una casita modesta de paredes de adobe. Llamé a la puerta con educación y esperé. Me abrió un anciano de rostro arrugado y mirada penetrante. Se llamaba Alberto. Le expliqué que era el nuevo propietario de la casa de las viudas de los gatos, y me invitó a pasar, ofreciéndome un café caliente. Sentado a su mesa de madera, escuché con atención sus palabras. «Esa casa, hijo, es un lugar maldito», dijo con voz ronca. Hace décadas, vivieron ahí 3 mujeres que se decían viudas. Todas portaban el luto y se cuidaban entre ellas. Tenían una fascinación enfermiza por los gatos. Nadie sabe bien de dónde salió su obsesión, pero había historias de rituales, maullidos extraños, luces a medianoche, y desaparecieron sin dejar rastro. Cuando la policía entró a investigar, encontraron sangre seca, pelos de gato por todas partes y señales de que algo pasó. Nunca supimos el qué, pero desde entonces, cada tanto alguien compra la casa y, tarde o temprano, salen huyendo o algo peor. Yo mismo vi cosas cuando era un muchacho que vivía con mis padres. Le pregunté si recordaba qué clase de cosas había visto. Sus ojos se nublaron un momento, como si recordara algo que hubiese preferido olvidar. Sombras, figuras que se arrastraban por los muros, y gatos. Decenas de gatos que iban y venían. Maullaban tan fuerte que parecía que te hablaban con voces humanas. Créeme, no es un cuento. ¿Y las viudas? Bueno, a veces la gente afirma verlas merodeando por la casa, o ver sus rostros asomados en las ventanas. Tragué saliva y sentí un nudo en el estómago. Era demasiada coincidencia con lo que yo empezaba a percibir. Maullidos sin explicación, la sensación de ser observado, visiones fugaces. El anciano me miró con compasión y me dio un consejo inesperado. Si eres inteligente, vende la casa y vete. Ese lugar no trae más que desgracias. Pero yo no quería rendirme. Había invertido lo poco que tenía y, en el fondo, sentía una curiosidad que me empujaba a investigar. No podía marcharme sin más. Agradecí al anciano su sinceridad, prometiéndole que tendría cuidado y que no me dejaría sugestionar por historias. Aunque, para ser sincero, su testimonio ya se había clavado en mi cabeza. Al salir de su granja, el viento sopló con fuerza, y me pareció escuchar un maullido entre las ráfagas. Me volví, pero no vi a ningún gato. Solo el horizonte nublado y el camino polvoriento que me llevaba de nuevo a la casa. Me puse la chaqueta con fuerza y regresé, sintiendo que cada paso me acercaba a un destino incierto. Cuando entré al vestíbulo, noté que había hojas secas en el piso, como si se hubieran arremolinado al abrir la puerta. Sentí un olor peculiar, un aroma almizclado que no había captado antes. Dejé mi abrigo en un perchero y subí al dormitorio para intentar descansar un poco.
Mi cabeza daba vueltas con las historias de Alberto. No supe en qué momento me quedé dormido. Desperté de golpe al oír un golpe suave en la puerta de la habitación. Me levanté, abriendo cuidadosamente, con un nudo en la garganta. No había nadie. El pasillo estaba desierto y en silencio. Solo sentí un breve susurro, un aire helado. Cerré la puerta con rapidez y me di cuenta de que ya no estaba seguro de si me encontraba atrapado en una pesadilla o en la realidad. Convencido de que necesitaba más información, al día siguiente me dirigí al pequeño municipio cercano. Había una biblioteca modesta, con unos pocos archivadores de periódicos antiguos y registros locales. La bibliotecaria, una mujer amabilísima de cabello canoso, me ofreció su ayuda. Le expliqué que quería saber sobre la historia de la casa de las viudas de los gatos. Ella me miró con sorpresa, pero no juzgó mi interés. Tras un rato buscando, me trajo un par de carpetas polvorientas llenas de recortes de noticias, notas manuscritas y fotografías añejas. A medida que pasaba las páginas, mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Había relatos de desapariciones, muertes inexplicadas, rumores de cultos. 2 o 3 titulares repetían la frase «La casa de las viudas», acompañada de descripciones escalofriantes de gritos nocturnos y apariciones. Un recorte de los años 70 llamaba mi atención. Hablaba de 3 hermanas que habían enviudado con pocos meses de diferencia y decidieron vivir juntas. Cada una llegó con sus pertenencias y con varios gatos. Se decía que practicaban algún tipo de ceremonia para comunicarse con espíritus felinos, una creencia extraña que combinaba superstición local con ritos paganos. El texto era confuso, mezclaba el testimonio de vecinos y rumores de brujería. Mientras leía, sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. Cada nueva línea reforzaba la idea de que la casa había sido un epicentro de sucesos oscuros. Algunas notas describían cómo las 3 mujeres, enlutadas, merodeaban por los terrenos a la medianoche, portando velas y tarros de leche que ofrecían en extraños altares. Y luego, sin previo aviso, dejaron de ser vistas. La policía encontró la puerta abierta y la casa con señales de lucha, pero ni rastros de las viudas. Sus gatos tampoco fueron hallados. Vi también una foto borrosa en la que se distinguían siluetas vestidas de negro en el jardín. Al fondo, varios ojos de gato reflejaban la luz del flash como pequeñas brasas en la oscuridad. Aquella imagen me produjo un escalofrío que me recorrió la espalda. Era como si la casa hubiese sido un imán para energías inexplicables, y esas mujeres hubiesen desatado algo que persistía incluso después de su desaparición. Recopilé varias copias de los archivos y agradecí a la bibliotecaria, quien me recomendó rezar si es que pensaba quedarme a vivir allí. Salí con una sensación amarga. Regresé en mi auto, conduciendo lento por la carretera, y al aparcar frente a la casa, me quedé unos minutos sin bajar, mirando las ventanas polvorientas. Me pareció ver un movimiento, una cortina que se descorría en el segundo piso. Estoy solo, me dije, pero parte de mí sentía que algo observaba desde el interior. Entré y puse los recortes en la mesa del comedor. Necesitaba ordenar mis ideas. Me preparé un café y me senté a releer las notas buscando conexiones concretas. La imagen de las 3 hermanas viudas no se me quitaba de la cabeza. ¿Qué tan perturbadas debían de estar para practicar rituales con gatos? ¿Y qué fue de ellas? ¿Eran realmente fantasmas que rondaban la casa? Estaba tan concentrado que no noté el paso de las horas. Cuando levanté la vista, la oscuridad invadía ya los ventanales. Antes de encender las luces, alcancé a percibir un susurro que provenía del pasillo. Me quedé inmóvil conteniendo el aliento. Luego, un ligero maullido, casi como un lamento desgarrador. Tomé la linterna y avancé despacio hasta el corredor. No había nada. Sin embargo, el aire parecía más frío y denso. Aún sosteniendo la linterna, fui a la cocina y llené un plato con leche, que dejé en el suelo junto a la puerta. No sabía bien por qué lo hacía. Tal vez esperaba que, si había un gato, se calmara y saliera.
O tal vez, en el fondo, estaba reproduciendo inconscientemente los rituales que había leído. Cuando regresé al comedor, creí escuchar un siseo, un bufido. Corrí a mirar el plato y vi que la leche seguía intacta. Sin embargo, las luces parpadearon, y en la penumbra me pareció ver un rastro de huellas mojadas que se perdían hacia la escalera. No dormí bien esa noche. Pasé la mayor parte del tiempo sentado en la sala, con las luces encendidas, tratando de no sucumbir al terror que me provocaba cada pequeño crujido. De cuando en cuando el viento soplaba, y con él llegaban ecos de maullidos distantes. Pensé que era imposible que todos fueran fruto de mi imaginación. A medianoche me sentí tan agotado que fui al baño a darme una ducha. Quería relajarme y sacarme esa tensión de encima. El agua tibia sobre mi espalda me reconfortó un poco. Cerré los ojos, dejando que el vapor llenara el cuarto. Entonces, escuché un ruido metálico, como si algo hubiera golpeado la puerta de la ducha. Abrí los ojos de inmediato. A través del cristal empañado vislumbré una sombra pequeña que se movía. Distinguí unos ojos brillantes reflejando la luz de la bombilla. Sentí un puñetazo de adrenalina. Tomé aire y abrí la puerta de la ducha gritando, ¿Quién anda ahí? No había nadie. La puerta del baño estaba cerrada con seguro. El silencio volvió a reinar, interrumpido solo por las gotas que caían de mis cabellos. Tuve que contener un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Con el corazón a 1000, salí de la ducha, me sequé como pude y me vestí deprisa. Inspeccioné cada rincón del baño, abriendo los armarios, el cesto de la ropa sucia. Nada. Sin embargo, las baldosas estaban mojadas con algo que no era solo agua de la ducha. Tenían extrañas marcas, como pisadas felinas que se iban difuminando poco a poco. Mi mente se resistía a aceptar aquello. Me costaba creerlo, pero mis ojos lo veían. Con la toalla aún al cuello salí al pasillo y comprobé el resto de la planta alta. No encontré ningún gato ni signos de que un animal hubiese pasado por allí. Volví al cuarto con los nervios de punta. Decidí revisar las copias de los diarios que había dejado en la mesa, buscando alguna pista sobre gatos en el interior de la casa. Encontré historias que hablaban de felinos que aparecían y desaparecían a voluntad, como si fueran espectros, de rituales para atraer a un espíritu gato que protegiera la casa, o la poseyera. No estaba del todo claro. La imagen de las pisadas mojadas en el baño se quedó dando vueltas en mi cabeza. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro espectral de un gato en la oscuridad. Hacia las 3 de la madrugada, oí pasos en el pasillo. Claramente no eran pisadas humanas, sino suaves, ágiles. Sonaban como cojinetes felinos sobre la madera, seguidos de un leve maullido. Con el corazón al límite me levanté y abrí la puerta de golpe alumbrando con mi linterna. Nada. El pasillo oscuro, sin un solo movimiento. Pero juraría que un segundo antes había visto una cola negra desaparecer tras la escalera. Al siguiente día, me llegó la ayuda de un electricista para revisar la instalación y cambiar los cables más antiguos. Me sentí aliviado de no estar solo en la casa, aunque fuera por unas horas. Mientras él trabajaba, decidí inspeccionar el desván, al cual no había subido aún. Había una escalera de madera plegable que bajaba desde una trampilla en el techo del pasillo superior. Tiré de la cuerda y subí. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, con cajas amontonadas y baúles cubiertos de sábanas raídas. Revisando esas cajas, encontré objetos viejos, ropas antiguas, adornos navideños oxidados, fotografías de personas que no reconocía. En un rincón, casi oculto, había un cofre de madera tallada con la forma de un gato en la tapa. Lo abrí con sumo cuidado. Dentro había un cuaderno de tapas negras, envuelto en un paño desgastado. Lo tomé con manos temblorosas. Bajé del desván con el cuaderno y me encerré en mi habitación. Tenía las hojas amarillentas y una letra inclinada, difícil de leer. El primer párrafo rezaba: "Este es el testimonio de Aurelia, la primera de las 3 viudas, para quien quiera entender el pacto que hicimos.
Mi corazón latió con fuerza. Comencé a leer las líneas escritas con tinta casi desvanecida. Hablaban de penas, de la muerte de su esposo, de cómo ella y sus dos cuñadas, también viudas, se unieron en la casa familiar para sobrellevar el duelo. Los primeros capítulos del diario eran un lamento, un sufrimiento por la soledad, la pobreza y la falta de perspectivas. Pero luego surgían pasajes extraños. Los gatos llegaron una noche, primero uno, luego otro. Sus ojos nos observaban, parecían comprender nuestro dolor, nos hacían compañía mientras llorábamos. Sentíamos que algo en ellos nos ofrecía una forma de superar la pérdida. Comenzamos a rezar a la luna, a hacer pequeños altares con leche y sardinas. Sentíamos que sus espíritus nos consolaban. Con el tiempo, la devoción hacia ellos se hizo más intensa. Conforme avanzaba en las páginas, el relato se volvía más oscuro. En sueños, se me apareció una figura con rostro de gato y cuerpo humanoide. Me prometió traernos de vuelta a nuestros esposos, o al menos permitirnos sentir su presencia de nuevo. A cambio, debíamos entregarnos por completo al culto felino. Acepté. Las demás hicieron lo mismo. Así empezó nuestro descenso. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué clase de culto era ese? El diario describía rituales en el sótano, ofrendas de sangre, de animales pequeños, según decía, y oraciones pronunciadas en lenguas extrañas. Todo con el fin de contactar con una entidad felina que, supuestamente, les devolvería algo perdido. Leí hasta el final de esa sección, donde Aurelia narraba experiencias de voces y apariciones. Escuchamos maullidos por doquier. Los gatos se multiplicaron. Parecía que cada vez que realizábamos la ceremonia, más y más felinos entraban a la casa. A veces, sentía que uno de esos gatos me hablaba en mi mente. Veía sombras moverse por los corredores. Teníamos miedo, pero la promesa de encontrarnos con nuestros maridos era más fuerte. En la última página la letra se tornaba desesperada. Esto ya no es un culto, es una maldición. Algo quiere poseer esta casa. Siento que nos estamos consumiendo. Ya no reconocemos nuestros rostros en el espejo. Los gatos, ellos son los ojos de esa presencia. Temo que pronto no podremos huir. Si alguien encuentra este diario, que sepa que hicimos lo que hicimos por amor, pero despertamos una fuerza que no reconoce compasión. Terminé de leer con la boca seca, sintiendo una opresión en el pecho. Aquellas mujeres habían hecho un pacto terrible, y de alguna forma, la casa quedó impregnada de esa energía. Aquellos gatos que veía no eran simples animales extraviados, eran manifestaciones de algo que escapaba a mi comprensión. Me levanté de la cama mareado, guardando el cuaderno en un cajón con llave. El electricista me encontró pálido en el pasillo. Me preguntó si estaba bien, y solo atiné a asentir con la cabeza. En mi interior, comprendí que en esta casa no estaba solo, y que la sombra de ese pacto aún deambulaba entre las paredes. Esa noche, el viento volvió a soplar fuerte, y con él, escuché, por primera vez, voces susurrantes. No eran maullidos, sino algo más humano, un murmullo incomprensible que parecía venir desde el corredor, o tal vez desde detrás de las paredes. Apagué las luces, y me quedé en la oscuridad, tratando de agudizar el oído. Los murmullos se intensificaron mezclándose con sonidos de arañazos débiles. Cerré la puerta con llave, encendí una vela, y me senté en la cama abrazando mis rodillas. Tenía miedo, un terror que nacía de la certeza de que algo andaba realmente mal en esa casa. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, pero mi parte racional me decía que no podía abandonar de la noche a la mañana lo que me había costado conseguir. Las voces se volvieron más claras, como si varias personas conversaran a media voz. Me acerqué a la pared, pegando el oído. Juraría que escuchaba el sonido de mujeres susurrando, aunque no distinguía palabras. Cada tanto, un maullido los interrumpía como un tercero en la conversación. Entonces, la luz de mi vela parpadeó, y de pronto, mi reflejo en el espejo se movió un segundo después que yo.
Fue tan sutil que al principio pensé que era un error de mi percepción, pero no pude engañarme. El yo del espejo llevaba un retraso mínimo, como si fuera una imagen proyectada desde otro lugar. Me aparté del espejo con un nudo en el estómago. Desesperado por algo de cordura, salí de mi habitación y bajé a la sala, donde encendí la luz principal. Me senté en el sofá, intentando concentrarme en la respiración para calmar el pánico. De pronto, un golpe resonó en la puerta principal. Me puse de pie rápidamente. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. ¿Quién vendría a estas horas? Abrí con cautela. Nada. El viento me azotó el rostro y no vi a nadie en el umbral. Sin embargo, cuando cerré, vi marcas de uñas en la madera, como si un gato hubiese arañado la puerta con furia. No estaban antes. Me acerqué, pasando un dedo por la hendidura. Aún olía a resina fresca, la madera recién rasgada. Retrocedí un paso, con el corazón galopando. De repente, la luz parpadeó y se fue. La sala quedó sumida en la penumbra. El viento hizo crujir la casa. Subí corriendo a buscar mi linterna, pero al encenderla, noté que estaba sin baterías. Maldije mi mala suerte. De nuevo esos murmuros femeninos resonaron. Esta vez parecían provenir de la cocina. Tragué saliva y avancé a tientas hasta allí. Cuando entré, escuché algo moverse. Un suave correteo, como de pasos minúsculos. De pronto, un bufido sonó a mi lado. Encendí la linterna del celular y la luz alumbró el rostro de un gato negro encaramado en la encimera, con la espalda arqueada y los ojos fijos en mí. Solté un grito ahogado. El gato siseó y saltó al suelo, perdiéndose en la sombra. Me temblaban las manos. Abrí la puerta trasera, buscando al gato con la luz del celular. No había forma de que saliera, pues esa puerta se mantenía con una tranca desde dentro. Regresé y revisé cada rincón de la cocina. Nada. Ni un mísero escondite donde pudiera caber un animal. Y sin embargo lo había visto. Sentí que mi cordura pendía de un hilo. Esa fue la primera vez que la presencia felina se mostró ante mí con claridad. Fue también la noche en que constaté que las voces susurrantes podían oírse, si uno se atrevía a escuchar con atención. Buscando un lugar donde quizás pudiera encontrar explicaciones adicionales, recordé que en el desván había más cajas que no había revisado a fondo. La tarde siguiente, subí nuevamente, decidido a enfrentar mis miedos y desentrañar cualquier secreto que guardara la casa. El sol vespertino se filtraba por una pequeña ventana polvorienta del ático, creando un haz de luz dorada en medio de la penumbra. Moví un baúl pesado y di con otra caja que contenía papeles sueltos, cartas y un viejo álbum de fotografías. Las cartas eran dirigidas a Aurelia y estaban escritas por sus hermanas viudas. Hablaban de la extraña calma que sentían al rezar a la luna, de sueños compartidos y de una presencia que se hacía más fuerte cada día. En el álbum vi fotos familiares, Aurelia y 2 mujeres más, todas vestidas de negro. En algunas imágenes, aparecían gatos posando con ellas incluso sobre su regazo o en sus hombros. Las mujeres sonreían, pero sus sonrisas eran tensas, forzadas. Me llamó la atención una foto en la que parecían realizar un ritual al aire libre. Tenían velas encendidas y, en el centro, un gato blanco con ojos azul intenso que miraba fijamente a la cámara. Después de hojear esas fotos, sentí que la cabeza me daba vueltas. Me apoyé contra una viga y respiré hondo. La atmósfera del ático era densa, cargada, como si todo el dolor y la obsesión de esas mujeres siguiera impregnado en el aire. Entonces, un ruido sordo me hizo dar un respingo. Provenía de la escalera plegable, como si alguien la hubiera golpeado desde abajo. Conteniendo el aliento, me asomé y grité: ¿Hay alguien ahí? Silencio. Ni un murmullo. Pero un escalofrío heló mi sangre al ver que la escalera se plegaba sola con un crujido y se cerraba. Quedé atrapado en el ático, completamente solo. Golpeé la trampilla, intentando abrirla, pero parecía atascada.
Mis golpes resonaron en la soledad. ¡Ayuda!, grité, aunque sabía que no habría respuesta. Transcurrieron minutos eternos. El pánico empezó a apoderarse de mí. La tarde empezaba a caer y la luz se desvanecía en el ático. Recordé que tenía el celular. Intenté llamar a un amigo, pero la señal era inestable. Solo se escuchaba estática. Entonces, el teléfono se apagó de golpe, la batería agotada. Maldije mi suerte. En la penumbra, vi sombras moverse entre las cajas. Tomé la linterna que había llevado conmigo, esta vez con baterías nuevas, y la encendí. Alumbré cada rincón, con los nervios a flor de piel. De pronto, algo saltó de una de las cajas. Un gato gris que huyó hacia el fondo del ático perdiéndose en la oscuridad. Corrí tras él, esperando que hubiese alguna salida oculta. Pero no encontré más que paredes cubiertas de telarañas. Cuando estaba a punto de perder la calma, escuché un maullido ronco detrás de mí. Me giré y con sorpresa, vi al mismo gato gris, sentado sobre un cofre cerrado, observándome fijamente. Tenía una mirada profunda, casi humana, que parecía reprochar mi presencia. Di un paso hacia él y pronunciar algún sonido de calma, pero el gato emitió un siseo y corrió hasta la trampilla. Increíblemente, se coló por un hueco minúsculo que ni siquiera sabía que existía. Segundos después, oí un chirrido y la trampilla se abrió con un golpe sordo, como si algo la hubiese empujado desde abajo. Aproveché la oportunidad y bajé de inmediato, casi cayendo por la escalera. Al llegar al pasillo, no había rastro del gato gris. Me quedé un momento sentado en el suelo, jadeando. Sentía que mi cordura pendía de un hilo. Aquella casa no era normal. Algo o alguien me mantenía prisionero, jugando con mis sentidos. Esa misma noche, intentando despejar la cabeza, me senté en la sala con el álbum de fotos que había encontrado en el ático. Lo revisé página por página, tratando de entender la progresión de los hechos. Al principio, las mujeres posaban con semblantes tristes, luego parecían más tranquilas, y finalmente, en las últimas fotografías, sus rostros se veían tensos, angustiados, como si algo oscuro las consumiera. Había una imagen en particular que me dejó helado. Mostraba el interior de la sala, la misma en la que yo estaba sentado ahora. Sobre la pared se veían dibujos hechos con tiza, símbolos circulares, y en el centro, 3 gatos sentados. Detrás de ellos, las mujeres vestidas de negro sostenían velas, con miradas que no parecían humanas, sus ojos demasiado brillantes al reflejo del flash. Parecía un ritual. Podía reconocer parte de la estructura de la sala, aunque ahora no había rastros de esos dibujos. Decidí comparar la foto con la realidad. Tomé la linterna y alumbré la pared de la sala. La toqué con mis manos, buscando señales, grietas o marcas. Bajo la pintura desgastada, noté que la pared tenía capas. Tomé una espátula y empecé a raspar con cuidado. Para mi horror, debajo de la pintura emergieron formas circulares dibujadas en carboncillo. Parecían símbolos arcanos rodeados de pequeños rostros felinos. Ya sin lugar a dudas, aquello era lo que aparecía en la foto. Me estremecí al sentir que mis dedos rozaban esos trazos siniestros. Mientras rascaba, la noche avanzaba sin piedad. Un maullido llegó desde el pasillo, tan cercano que me sobresaltó. Giré, iluminando con la linterna, y por un instante, capté la figura de un gato pardo atravesando la puerta. Corrí tras él, pero la puerta estaba cerrada con llave. No había forma de que se hubiera ido. Volví a la pared, sintiéndome observado. Apagué la linterna un momento y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Fue ahí cuando vi un tenue brillo verdoso en esos símbolos. Era como si la pared emitiera un resplandor mínimo, apenas perceptible. Grabé esa visión en mi memoria y volví a encender la linterna. Me sentí mareado, con la respiración agitada. La foto seguía sobre la mesa, y al iluminarla, noté un detalle perturbador. En la imagen, había una persona más de la que recordaba, una silueta difusa junto a las viudas apenas visible,
como si estuviera en segundo plano. No pude determinar si era un hombre o una mujer, pues la forma era borrosa. La piel se me erizó al pensar que podría ser la entidad que ellas invocaban. Dejé el álbum a un lado y me apresuré a cubrir los símbolos con la alfombra, incapaz de mirar más ese macabro hallazgo. Sin embargo, sabía que no podía simplemente ignorarlo. Mañana buscaría la forma de borrar esos dibujos o pintarlos, aunque algo en mí presentía que esas marcas eran más profundas que lo que mis ojos alcanzaban a ver. Aquella noche intenté dormir, pero lo que tuve fueron pesadillas más vívidas que nunca. Soñé con pasillos interminables, puertas que se abrían y cerraban, y gatos que corrían en todas direcciones arañando las paredes. En el sueño, yo corría tras una sombra femenina que me llamaba por mi nombre, pero cada vez que estaba a punto de alcanzarla, se esfumaba en un remolino de pelo de gato. Desperté en medio de la noche empapado en sudor. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Abrí los ojos y por un segundo no reconocí el cuarto. Me costó discernir si seguía soñando o estaba despierto. Bebí un poco de agua y me senté en la cama, intentando calmarme. Fue entonces cuando en la penumbra noté que mi puerta estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado. Di un respingo al verla moverse lentamente, como si alguien la empujase desde fuera. Tragué saliva y llamé. ¿Hola? Ninguna respuesta. Me levanté con precaución y me acerqué para cerrarla. Al asomarme, vi algo que me dejó sin habla. El corredor, normalmente oscuro, estaba iluminado por un reflejo rojizo, como si una luz pulsante emanara de algún lugar del fondo. Antes de poder reaccionar escuché un murmullo, como el lamento de una mujer. «Oye, ¿hay alguien ahí?», pregunté con la voz temblorosa. Caminé unos pasos, siguiendo la luz rojiza que provenía de la escalera. Bajé con el corazón desbocado y sentí un aire mucho más frío a mi alrededor. En la sala, distinguí un tenue resplandor que salía de la pared donde había descubierto los símbolos. Pasmado, vi cómo esas marcas brillaban en un tono rojizo, como brasas encendidas, y en medio de ese fulgor me pareció distinguir la silueta de una mujer enfundada en un vestido negro, con la cabeza gacha. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Intenté hablar, mas no salió sonido alguno de mi garganta. La figura alzó la mirada y, en lugar de ojos humanos, tenía dos orbes felinos, amarillos e hipnóticos. Con un movimiento antinatural, alzó un brazo esquelético para señalarme. Un maullido salió de su boca, grave y gutural. Mis manos temblaron. Sentí que iba a desmayarme. De pronto, se oyó un estruendo y todo se apagó, como si alguien hubiese apagado un interruptor de golpe. La sala quedó en absoluta oscuridad y la figura desapareció. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Cuando recobré algo de movilidad, corrí escaleras arriba y me encerré en mi cuarto. Bloqueé la puerta con la cómoda y me senté en un rincón, sintiendo que mi mente se resquebrajaba. Apenas amaneció, salí de la casa y conduje sin rumbo por el camino. Necesitaba aire, necesitaba escapar de aquel infierno al menos por unas horas. Tras vagar un par de horas, decidí llamar a un amigo, Julio, para que me acompañara. No le di detalles explícitos por teléfono, solo le dije que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba ayuda. Acordamos que vendría a pasar la noche conmigo en la casa. Cuando llegó, se mostró sorprendido por el aspecto tétrico de la edificación. Me miró con compasión y me abrazó. «Amigo, ¿qué demonios te pasa? Luces como un fantasma». Le conté lo que me atrevía a relatar sin sonar completamente loco. Los maullidos inexplicables, los susurros, los símbolos en las paredes, las viejas historias de las viudas. Pensé que se reiría o me tomaría por paranoico, pero su rostro se ensombreció. «Te creo», dijo con voz seria. «Esto es raro. Puedo sentir algo extraño en el ambiente». Esa noche, cenamos juntos en la cocina. Julio intentó hacer bromas para aliviar la tensión,
pero la casa parecía devorar la alegría. Los crujidos de la madera, las corrientes de aire frío y la constante impresión de que algo nos observaba no nos dejaban tranquilos. Decidimos dejar las luces encendidas en toda la planta baja, como si eso pudiera mantener a raya la oscuridad. Fuimos a la sala, y Julio se interesó por los símbolos que había rascado en la pared. Se arrodilló para examinarlos, y de pronto retrocedió con un gesto de dolor, llevándose la mano a la cabeza. Siento un pitido, como si me estuviera taladrando los oídos, murmuró con el rostro desencajado. Lo ayudé a levantarse y lo llevé a sentarse en el sofá. De inmediato, los síntomas cedieron. Respiró hondo, mirándome con incredulidad. Esto no es normal. Me sentí como si algo quisiera meterse en mi cabeza. Subimos a mi habitación, donde dispuse un colchón para él en el piso. Julio me dijo que no me preocupara, que él también se desvelaría para vigilar. A medianoche, nos pusimos a charlar en voz baja, intentando mantener la cordura mientras escuchábamos el viento azotar las ventanas. Por momentos, creí oír maullidos, pero cada vez que Julio se asomaba, no veía nada. Cerca de las 2 de la madrugada, sentimos pasos en el pasillo. Julio salió con mi linterna y se topó de bruces con un gato negro que le bufó con furia. Lo vimos con nuestros propios ojos, sin duda real. El gato salió corriendo hacia las escaleras. Lo seguimos a toda prisa, bajando hasta la planta baja. El animal se detuvo frente a la pared con símbolos y se quedó allí, mirándonos con unos ojos verdes penetrantes. «¿Qué diablos?», susurró Julio. El gato emitió un maullido profundo y luego, ante nuestra mirada atónita, se esfumó. Literalmente, se desvaneció en la nada. No corrió ni saltó. Su cuerpo se difuminó como humo. Julio gritó y cayó de espaldas casi sin creerlo. Yo quedé petrificado. Había sido tan real. «¿Viste eso, verdad?», le pregunté con voz temblorosa. «Lo vi», respondió él pálido. Nos quedamos ahí, inmóviles, mientras el aire se tornaba helado y casi irrespirable. Escuchamos risas femeninas que parecían salir de las paredes. Risas apagadas, maliciosas. Julio me agarró del brazo y subimos de nuevo a mi habitación sin mirar atrás. Bloqueamos la puerta y tratamos de no pensar en lo que acabábamos de presenciar. Apenas pudimos pegar el ojo, turnándonos para vigilar hasta el amanecer. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, todo parecía menos tenebroso. Julio, sin embargo, seguía conmocionado. «Esto es peor de lo que imaginaba, amigo. ¿Cómo has aguantado aquí solo tanto tiempo?», me preguntó. «No lo sé, pero ahora que me crees necesito tu ayuda. Quiero entender cómo detenerlo». Le mostré el diario de Aurelia, las fotos y los recortes de periódico. Julio los examinó con detalle, arrugando el ceño. Leyó pasajes del diario en voz alta, deteniéndose en las descripciones de rituales y promesas de una entidad felina. «Esto se asemeja a prácticas de brujería o espiritismo», dijo pensativo. «Quizá haya una manera de romper el vínculo que las viudas establecieron con esta cosa». Se quedó mirando un dibujo en una de las páginas, un círculo con símbolos felinos en torno, y en el centro, 3 velas. Había anotaciones en el margen: cierres, puertas que no deben abrirse, sacrificio. Julio me miró con preocupación. «Puede que este sea un ritual de cierre, o algo así, pero no está completo. Faltan páginas, mira», dijo, mostrando los restos de papel arrancado del diario. «Quizá esas páginas estén en otra parte de la casa», contesté, sintiendo un hilo de esperanza. Juntos bajamos al sótano, buscando con más detenimiento. Removimos cajas, muebles viejos y papeles, con la linterna iluminando las esquinas más sombrías. Julio se estremecía cada vez que escuchábamos algún crujido o sentíamos una ráfaga helada. Finalmente, detrás de un estante carcomido, encontramos un hueco en la pared. Dentro, había una carpeta mohosas con hojas sueltas. Varias estaban completamente ilegibles, pero algunas conservaban textos medio borrados. Al revisarlas,
Vimos diagramas similares a los del diario. Había referencias a un espíritu gato y algo llamado el ojo de la medianoche. Se mencionaba la necesidad de ofrendar algo para romper el pacto. En una de las hojas podía leerse: el conjuro final requiere la voluntad de aquel que posea la casa. Debe encender las 3 velas a medianoche y recitar la negación, sacrificando el objeto que más aprecie. Solo así se cerrará el portal que abrimos con nuestra desesperación. Julio me miró con incredulidad. ¿En serio te vas a meter en esto? Podría ser muy peligroso. No veo otra salida. Si este lugar está maldito, como parece, tal vez este conjuro sea la única forma de detenerlo. Le respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Subimos de nuevo y extendimos las hojas sobre la mesa, intentando armar el rompecabezas. Muchas partes estaban ininteligibles, pero coincidían en la necesidad de un ritual a medianoche, con velas, en el mismo lugar donde se hicieron las invocaciones originales. El objeto de sacrificio debía ser algo de gran valor emocional para romper el pacto. ¿Qué vas a sacrificar?, preguntó Julio con voz tenue. No lo sé aún. Tal vez algún recuerdo de mi familia, algo que sea verdaderamente importante para mí. No sé si funcione, pero debo intentarlo. Con el plan en mente, esperamos a la noche, haciendo los preparativos. Julio me ayudó a buscar velas blancas y un objeto para sacrificar. Una vieja medalla familiar que pertenecía a mi difunta madre, lo más valioso que guardaba. Sufría al pensar en destruirla, pero si el ritual era real, esa era la forma de acabar con la maldición. Poco antes de la medianoche se levantó un viento fuerte que hizo crujir toda la casa. Sentíamos maullidos por doquier, como si docenas de gatos rondaran por los corredores. Aun con las luces encendidas, la casa se percibía oscura, irreal. Bajamos a la sala, donde estaban los símbolos en la pared. Colocamos las velas en triángulo y me arrodillé en el centro, sosteniendo la medalla. Julio se puso a mi lado, sujetando las hojas con las palabras que debíamos recitar. Apenas prendimos las velas, empezó un coro de maullidos ensordecedor, proveniente de todas partes. La casa tembló, las puertas se azotaron, y la luz eléctrica parpadeó hasta extinguirse. Solo teníamos la luz de las velas y la linterna de Julio. Empecé a recitar las frases del ritual. Noche siniestra, devuélvenos lo tuyo, y nosotros partiremos libres. Eran frases extrañas, mezcladas con palabras que no entendía. La atmósfera se cargó de una energía brutal. Un frío sobrenatural se extendió, calándome los huesos. A mitad de la recitación, una risa femenina irrumpió, burlona, retumbando en las paredes. Me quedé helado y mi voz se quebró. «Sigue», me gritó Julio. Reanudé el rezo, forzando mi garganta a emitir las palabras en latín macarrónico o en la lengua que fuera. Sentía las piernas entumecidas. De pronto, las llamas de las velas se alargaron casi un palmo, proyectando sombras largas en la pared. Por el rabillo del ojo, vi moverse varias figuras oscuras, gatos negros, grises, pardos, que nos cercaban con la espalda arqueada. Julio gritó, intentando espantarlos, pero las sombras felinas crecían como espectros, fusionándose entre sí. Con voz temblorosa recité la última frase: «Y con este sacrificio sello el pacto roto, para que la maldición regrese de donde vino». Agarré la medalla y, conteniendo las lágrimas, la quebré en 2 partes. Un estallido invisible sacudió la habitación. Las velas se apagaron al unísono, y escuché un zumbido que me aturdió los oídos. Julio cayó de rodillas tapándose la cabeza. Los gatos lanzaron un aullido infernal que me atravesó el alma. En la oscuridad sentí algo que se alzaba, como una presencia enorme, opresora. Intenté rezar, aunque las palabras no me salían claras. Un relámpago iluminó la ventana, y entonces vislumbré una silueta macabra en el centro de la sala. Una mujer alta, con velo negro y ojos felinos, que me miraba con una mezcla de furia y desesperación. Estiró una mano huesuda hacia mí.
Sentí un tirón en el pecho, como si me absorbiera la vida misma. Me faltaba el aire y caí al suelo sin fuerzas. La oscuridad me envolvió, pero en ese estado agónico escuché algo nuevo. Unas voces suaves, casi consoladoras. Eran las voces de mujeres, pero no sonaban burlonas, sino apenadas. Se superponían unas a otras, pronunciando mi nombre con un eco distante. No fue nuestra intención. Alcancé a oír. Rompe el ciclo, libéranos. Sentí una oleada de comprensión. Tal vez las propias viudas, atrapadas en este remolino de energías, estaban pidiéndome que las liberara de su sufrimiento. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y, con la medalla rota en la mano, invoqué mentalmente la idea de liberar la casa de esa carga. «Ya basta», grité con voz ronca. «Regresen de donde vinieron». Las velas volvieron a encenderse, como si alguien hubiese soplado vida en sus mechas. Julio se levantó del suelo y corrió a mi lado, ayudándome a ponerme en pie. En ese instante, vi cómo la silueta sombría de la mujer con velo negro se retorcía, emitiendo un maullido lastimero. Poco a poco, se fue difuminando, igual que el gato se había desvanecido la noche anterior. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Observé los símbolos en la pared y noté que ya no brillaban. Parecían apagados, como si toda su energía se hubiera consumido. Los gatos también desaparecieron, sin dejar rastro, como sombras en la noche. Los dos nos miramos, incrédulos de seguir con vida. Nos abrazamos, sintiendo un alivio inmenso mezclado con el dolor de la medalla rota en mi mano. Sentí un nudo en la garganta al pensar en mi madre y en ese objeto tan valioso que había sacrificado. Sin embargo, algo en el aire de la casa era distinto. Parecía más ligero, como si hubiera soltado un gran peso. Las siguientes horas las pasamos en vela, temiendo que la pesadilla no hubiera terminado. Sin embargo, la casa permaneció en calma, sin ruidos extraños ni maullidos. Julio sugirió esperar al amanecer antes de celebrar cualquier victoria. Aún así, la atmósfera se sentía menos opresiva. Con los primeros rayos del sol, pudimos constatar que la pared donde estaban los símbolos parecía apagada, como si el carbón y la pintura hubiesen envejecido de repente décadas. Lo mismo pasaba con los dibujos del ático y el sótano. Ya no se sentía esa vibración inquietante al acercarse. Nos dedicamos a revisar cada rincón de la casa, temiendo encontrar algún gato o aparición residual. Hallamos rastros de huellas felinas en el polvo, pero parecían antiguas, no recientes. Era como si se hubieran quedado allí desde hacía mucho. Ni un solo ronroneo, ni un siseo. «Tal vez sí lo logramos», comentó Julio con cautela. Yo asentí, casi sin creerlo. Me esforzaba por no pensar en las imágenes terroríficas que habíamos vivido. En mi mente se repetía el rostro de la mujer con velo negro, su mirada felina llena de rabia y dolor. Me preguntaba si las viudas por fin habrían hallado la paz o si volverían a manifestarse. Salimos al jardín para respirar aire puro. El viento suave meció la hierba, y la luz matinal daba una calidez casi desconocida para ese entorno tan lúgubre. Por primera vez, sentí que el lugar podía ser habitable, que quizá la maldición había sido rota. Julio me tomó del hombro. «¿Ahora qué piensas hacer?», preguntó. «Supongo que restaurar la casa, ver si es de verdad posible habitarla sin miedo, o venderla, no lo sé. Necesito un poco de tiempo». Él asintió. «Lo entiendo, pero al menos ya no estás solo en esto. Yo te creo. He visto lo que puede pasar aquí, y no te dejaré hasta que estés seguro de quedarte». Con el paso de los días, la casa permaneció tranquila. No aparecieron más gatos fantasmas, ni se escucharon voces nocturnas. Julio se quedó una semana más, ayudándome a limpiar, a pintar algunas paredes para cubrir símbolos y a reparar ventanas. Poco a poco, la casa adquiría un semblante menos aterrador. Sin embargo, en mi interior, seguía vibrando la incertidumbre. Había pagado un precio alto por esta especie de exorcismo, la medalla familiar.
el último recuerdo tangible de mi madre. Y aún peor, la huella psicológica de aquellos sucesos, las visiones, los susurros. A veces, por la noche, me desvelaba reviviendo esos momentos de terror. ¿De verdad lo habíamos vencido todo? ¿O era solo una tregua temporal? Decidí buscar a don Alberto, el vecino anciano, para contarle lo ocurrido. Cuando le narré en parte lo que sucedió, ahorrándome detalles que sonaban demasiado sobrenaturales, él asintió con mirada seria. Tal vez diste paz a esas almas. A veces, las almas en pena solo necesitan un acto de voluntad para ser liberadas. Eso espero, contesté aún con dudas. Agradeció mi esfuerzo por liberar la casa de esa energía oscura. Me contó que sus padres y abuelos siempre le habían hablado de la maldición de las viudas, y que el día en que pudieran descansar en paz, los campos volverían a florecer. Me deseó suerte y me aconsejó seguir viviendo con prudencia. Ha pasado un tiempo desde la última experiencia sobrenatural en la casa. Julio regresa de vez en cuando para visitarme, y poco a poco he ido convirtiendo este lugar en un hogar. Contraté profesionales para arreglar las goteras y reforzar la estructura. Pinté las paredes de blanco, cubriendo o raspando los símbolos macabros. El jardín ahora luce limpio, con flores y arbustos jóvenes que crecen bajo el sol. Aunque todo parece en calma, en mi interior sé que jamás olvidaré las noches de terror que viví aquí. El recuerdo de las viudas y de sus gatos aún ronda mis pensamientos. A veces, al atardecer, me parece escuchar un suave maullido en la distancia, casi como un susurro, y un escalofrío me recorre la espalda. Pero al asomarme a la ventana, no veo nada. Me gusta pensar que las viudas, en cierto modo, encontraron la paz tras nuestro ritual, que su desesperación y su pacto maldito con esa entidad felina se deshicieron al fin. Pero también me queda la duda de si algo de esa energía permanece latente, si en algún momento la casa podría volver a despertar. Es un riesgo que asumo cada día, cada noche que apago las luces y confío en que dormiré tranquilo. He decidido no vender la casa. Le he tomado un extraño cariño. Es un lugar con cicatrices, al igual que yo. Aprendí que hay fuerzas que escapan a la comprensión y que, a veces, se necesita un sacrificio real para conjurar nuestros demonios. El mío fue la medalla de mi madre, un sacrificio que aún me causa dolor, pero que también me permitió redimirme de mi miedo. Cuando mis amigos me visitan, notan que el ambiente es diferente y me preguntan qué hice para renovarlo. Sonrío con nostalgia y les digo que fue una reforma completa, de esas que no solo cambian paredes, sino el espíritu del lugar. A ninguno le revelo toda la verdad. No se la contaré a menos que sea estrictamente necesario. Cada amanecer, salgo al porche con mi taza de café y observo los primeros rayos de sol. El viento sopla, ahora con una caricia suave, y me gusta imaginar que las viudas de los gatos descansan en algún rincón del tiempo, libres de su propia maldición. La casa, aunque vieja y llena de historias, es ahora un hogar donde puedo encontrar cierta paz. Y si alguna vez, al caer la noche, escucho un maullido lejano, lo tomaré como un simple recordatorio de lo frágil que es la frontera entre la lógica y lo desconocido.